Las apuestas del futbolín con Adrián Benedicto. Venga, empezamos este programa de referencia, siempre con Winamax, siempre apostando en esta gran casa de apuestas que es la que patrocina este programa de las apuestas del futbolín, y siempre hay que apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Empezamos! Semana de Champions y nosotros que nos vamos al día de mañana con José de Primera Apuesta. ¿Qué tal estás, amigo? Buenas noches. Buenas, Adri, buenas noches. Hay ganas de ese miércoles porque los equipos españoles se juegan mucho, por supuesto, tanto Atlético de Madrid como Fútbol Club Barcelona como Athletic Club. Repasamos esos 3 partidos de los españoles y luego alguna pildorita de ese Olympique de Marsella en Liverpool, empezando por el partido de las 6:45, Galatasaray Atlético de Madrid. Sí, bueno, yo este partido le entraría, sí que le metería a que gana Atleti, la verdad. Bueno, a lo mejor estoy yo positivo, comentar más veces, soy aficionado del Atleti, pero a mí el Galatasaray es un equipo que tiene jugadores tuve la alineación muy buenos, Sané, Torreira, Torreira entre comillas, Osimhen, Gundogan, Davinson Sánchez, tiene jugadores buenos y puede dar la sorpresa a cualquier equipo, pero a mí es un equipo en conjunto, le veo fácil de ganar, porque se desordena mucho y yo siempre veo que le hace muchas ocasiones. Yo ese Atleti está un poco acertado, es buen campo el del Galatasaray, un campo grande para el Atleti, tiene buenos jugadores. Yo creo que el Atleti va a hacer un buen partido, aparte es que se juega, si quiere intentar ir pasando rondas, tiene ganas para evitarse la ronda esa de 16 avos que hay. Y no sé, el menos 0,25 del Atleti o incluso la victoria a 2 euros, la veo buena cuota. Bueno, interesante partido complicado, pero vamos a ver el Atleti del Cholo Simeone si puede ganar el Galatasaray. Hoy que hablaba, por cierto, el Cholo Simeone y decía que para clasificar entre el top 8 tiene que ganar los 2 partidos. Le queda Galatasaray fuera y Bodo Glimt en casa. Nos vamos al Barça, que precisamente tiene el objetivo también de meterse en ese top 8, mucho más complicado que el Atlético de Madrid. Se enfrenta fuera de casa al Slavia de Praga. Sí. Bueno, no creo que tenga muchos problemas el Barça para ganar al Slavia de Praga. Yo le he visto varios partidos en Champions y sí que es un equipo que ataca, en casa ataca bastante bien, pero le hacen muchísimas ocasiones y el Barça, que es le hizo el otro día a la Real, aunque perdió en 1000 ocasiones, al Slavia de Praga es un equipo bastante más desorganizado que la Real y no sé, no creo que tenga muchos problemas para ganar el Barça. Sí que es verdad, a mí no me gusta recomendar handicap en partidos así, más un partido fuera de casa, pero bueno. Para usarle de banker el Barça 1.33 con alguna cosilla, por ejemplo el Chelsea Pafos, pues bueno, a lo mejor te sale una cuota 1.60 más o menos y bueno, no lo veo mala cuota, pero bueno, sí que es verdad que no metería el handicap del Barça porque fuera de casa es difícil luego ganar de 2 goles, que sinceramente creo que sí que va a ganar un 0-3-0-4 el Barça, sí, sinceramente. Debería, y encima viene de Anoeta, que no entró la pelotita. Vamos a ver si entra frente al Slavia de Praga. Y para acabar el repaso de los españoles, me marcho al partido quizás más complicado y quizás el que va a determinar si el Athletic Club puede estar en ese play-in de la Champions League. Se enfrenta al Atalanta en Bérgamo. Sí, la verdad. A ver, es una pena que he estado viendo hace ahora un par de horas la convocatoria del Bilbao y la verdad es que es una pena porque es que va completamente en cuadro y es que tiene que ganar este partido para tener opciones porque, bueno, a lo mejor con un punto se lo jugaría en la última jornada. Hay muchos equipos implicados, es difícil hacer cuentas ahora mismo. Pero claro, es que sin los Williams, sin Berenguer, Yuri, Laporte, Prados, por ejemplo, que era titular al principio de temporada, no sé, son demasiadas bajas y es que el Atalanta es un equipo muy serio en casa. El Atalanta, ojo, fuera baja un poquito, pero en casa es muy difícil meterle mano y no sé, yo sinceramente si tuviera que jugármela me entraría más al partido del
del Atalanta, que me refiero a la victoria del Atalanta que al Bilbao con tantas bajas. No le veo al Bilbao ganando fuera de casa un partido tan difícil sin los Williams y Y encima, la ristra de bajas. claro, y encima la mala imagen que nos ha dado el Athletic Club en los últimos encuentros. Le deseamos suerte, pero la verdad que entre la temporada de bajas que está teniendo y que no encuentra el juego Valverde, la verdad que se le está haciendo la Champions, bueno, no solo la Champions, sino prácticamente todas las competiciones, a pesar también de estar en cuartos de final de Copa del Rey, se le están haciendo un poquito largas como la competición liguera. Y acabamos con un partido que nos quieres destacar, ese Marsella-Liverpool. Sí, a mí es un partido que me gusta porque bueno, lo que le he visto del Marsella este año es un equipo muy ofensivo, tira la línea súper arriba. Y el otro día le vi la Supercopa con el Paris Saint-Germain, que perdió a penaltis. Y le hizo el Paris Saint-Germain 1000 ocasiones. También ellos hacen muchas, ¿eh? A mí en este partido me gustaría el over 2,5 goles, paga 1,60. Creo que puede salir bien, que meta 2 goles o 3 el Liverpool y el Marsella meta alguno seguro, o 1 o 2. Y también me gusta la victoria del Liverpool. Yo creo que el Liverpool en el campo del Marsella va a hacer un partido bueno. Está mejorando el Liverpool, sí que es verdad que tienen bastantes bajas todavía, pero bueno, creo que va a ganar. Vamos a ver si es el futuro equipo de Xabi Alonso, también si le va mal a Arne Slot, que sería bastante gracioso y cómico que, por ejemplo, hubiera un enfrentamiento Liverpool-Real Madrid, que en el banquillo de Liverpool estuviera Xabi Alonso en Champions. José, hablamos la semana que viene. Un abrazo, amigo. Vale, Adri, buenas noches a todos. Un saludo. Continuamos en esa jornada que se viene mañana, muy cargadita de partidos en Champions League. Saludo ya, Jonas, tu amigo, ¿qué tal estás? Buenas noches. Muy buenas noches, Adrián, ¿qué tal? Una jornada de Champions apasionante, sobre todo para los equipos españoles, porque se juega mucho, sobre todo tanto Atleti como Barça en el día de mañana, entrar en el top 8 e incluso quizás más importante para el Athletic Club entrar entre los 24 primeros, pero creo que me vas a hacer centrar en ese partido de las 7 menos cuarto. Sí, como bien dices, juegan mañana 3 españoles, esta noche jugaron el Madrid y el Villarreal y es el turno de Atlético de Madrid, Barça y Athletic. Como bien dices, voy a hablar un poco del partido del Athletic, que abre la jornada en el turno de las 7 menos cuarto, que hay 2 partidos, uno es ese Galatasaray Atlético de Madrid. Y bueno, aquí la verdad que veo un partido interesante. Voy a dejar una recomendación a los oyentes que es en el apartado de goles, que hay menos de 3.0 goles, ¿vale? La tenemos en Winamax y en un montón de casas, rondando la par, a 1,95, 1,96, 1,97 en alguna casa. Y es una muy buena cuota porque con 3 goles nos devuelven lo apostado y solo se perdería si hay 4 goles o más en el partido. En principio yo preveo un partido intenso, un partido igualado, un partido que el Atleti fuera de casa siempre le cuesta llevar la iniciativa, tener continuidad en el juego y demás. Y es que el Galatasaray además se juega también estar entre los primeros 24. El Atlético de Madrid se juega el top 8 también, es cierto. Pero, como digo, prevé un partido intenso, un partido trabado y que no sea un partido alocado de área a área. Luego, llegado un momento del partido en el que pueda ser bueno el empate para los dos, porque el Galatasaray con un punto está virtualmente o casi ya clasificado para ese top 24, teniendo en cuenta que jugó el último partido, si no me equivoco, en la cancha del Manchester City. Uh-huh. Pues al final mejor un punto que nada, ¿no? Podrán pensar, llegado el caso del Galatasaray, y eso hace que, bueno, pues el partido se puede tranquilizar. Y el Atleti, pues lo mismo, el Atleti empatando quedaría con 13 y ganando en casa el último partido al Bodo Glimt tendría todas las opciones de entrar en el top 8 con un buen golaveraje, ¿no? Entonces, bueno, un poco por todos esos condicionantes, la cuota y esa línea, para mí, alta que nos marcan,
me hace pensar en un partido de al menos poquitas alternativas y poquitos goles. Vamos a probar esa cuota. Muy interesante, la verdad. El Atlético de Madrid, es cierto que hoy, mira, precisamente le preguntaba a nuestro compañero José Rodríguez de esta casa de Radio Marca, le preguntaba al Cholo Simeone si con un empate o un empate más victoria frente al Bodo Glimt estaría en el top 8 o si esos eran los cálculos que tenía el equipo, y Diego Pablo Simeone no se ha querido complicar y ha dicho hay que ganar los 2 partidos y a partir de aquí así nos clasificaremos seguro. Eso es cierto, porque si ganan los 2 partidos sí, matemáticamente sí. estarían en el top 8, pero la realidad es que un empate pues les puede servir en Turquía, siempre complicado y además con jugadores de renombre. Recordemos que vuelve Osimhen de la Copa África y es un delantero bastante temible, no solo en Europa, sino también frente a los equipos españoles. Mucho ilustre en el Galatasaray, el Leroy Sané, Gundogan, Torreira, interesantes. Sí, Torreira, la verdad que tiene jugadores muy conocidos. En Turquía siempre suelen retirarse jugadores, iba a decir buenos jugadores, pero quizás jugadores que a lo mejor han sido un poco complicados en sus carreras. De vez en cuando. Sí, me viene a la mente Guti. Sí, por ejemplo. Que acabó también en Turquía jugando. Quiero preguntarte sobre 3 partidos, que es cierto que su cuota como victoria es muy flojita, pero quizás combinando los 3 sale una cuota por encima de 1,60, 1,70. Son 3 favoritos en sus encuentros, bastante favoritos. Se enfrentan los 3 a equipos que están por debajo del 24, o sea, estarían fuera actualmente de ese play-in, y los 3 optan a ese top 8. Estoy hablando tanto de Bayern frente al San Gilloa, como del Chelsea frente al Pafos, como por supuesto el equipo español que se enfrenta al Slavia de Praga, que es el Fútbol Club Barcelona. 3 partidos que presumiblemente deberían ser los 3 favoritísimos, 2 jugando en casa y el Barça jugando fuera. Totalmente, sí. En cuanto lo estabas diciendo, tenía en mente esos 3 equipos, porque es verdad que esa combinada no da una cuota muy alta. Son cuotas muy bajas, sobre todo la del Bayern y la del Chelsea, que no pasan de 1,14, 1,15. Y a lo mejor, pues bueno, es mucho riesgo, pero es verdad que es una combinada que parece, dentro de lo que es el azar del fútbol, bastante segura, ¿no? Porque, como bien dices, Bayern y Chelsea en casa no deberían fallar. El Chelsea se juega top 8, el Bayern se juega dejar cerrada ya la clasificación y, ¿por qué no?, aspirar a esos primeros puestos de la clasificación. Y en casa no suele fallar. El conjunto bávaro es un equipo que en casa es muy fiable y muy superior al conjunto belga. Y luego el Barça en Praga, pues lo mismo. El Barça en Praga tiene una ocasión para ganar bien y poder tener bastantes opciones del último partido. También necesitaría una goleada para, con 16 puntos, tener un buen golaveraje que le permita tener muchas opciones a ser top 8, y no deberían fallar los de Hansi Flick, pese a las bajas de Lamine Yamal y Ferran, que son bajas importantes, pero muy favorito también el equipo de Flick. Y la verdad que la combinada, como bien dices, rozando el 1,70 en alguna casa, es bastante, en teoría, bastante buena, ¿vale? En ese sentido, de cara a poder llevarnos el verde. Recordemos que respecto al Bayern, que el top 8 prácticamente lo tiene asegurado, pero que este año ha cambiado, el ser primero y ser segundo tiene premio, que es jugar las eliminatorias en casa. Así que la verdad que las eliminatorias la vuelta, me refiero. Así que es una ventaja importante, que ya sabemos que tener la vuelta en casa puede dar pues mucho rédito a algunos equipos. En concreto el Bayern pues es uno de los grandes favoritos para llevarse esta Champions League. Nada más que comentar, John, hablamos la semana que viene. Un abrazo. Pues muchas gracias, hablamos, Adrián. Un abrazo. Bueno, todos dicen que los arbitrajes cambian en Europa, que son más duros, incluso hay algunos que dicen que son más buenos. Pues lo vamos a descubrir con Espi. Amigo, buenas noches, ¿qué tal estás? Muy buenas noches, Adrián. Pues muy bien, como siempre. Siempre cae en elogio, es habitual elogiar mucho al árbitro en Europa, ¿eh? Sí, la verdad que yo creo que también es justificado, ¿no? Normalmente vemos en rankings UEFA, FIFA y tal que muchos de los árbitros de otras nacionalidades pues tienen mejores estimaciones, mejor, ellos lo establecen como por categorías.
y suele ser de otros países más que en España, por desgracia, aunque sí que es verdad que yo creo que en los últimos años nos hemos acercado mucho, los últimos 10 años diría. Estamos un poquito mejorando en ese sentido. Vamos a ver qué suerte tienen los nuestros, sobre todo pensando en esa clasificación, tanto del Atlético de Madrid como del Barça buscando el top 8, como la del Athletic Club buscando el play-in. Nos vamos a sus encuentros. Mañana el primero de ellos va a ser precisamente ese Galatasaray Atlético de Madrid. Pues sí, la verdad que un partido movido, ¿no? Con un ambiente, sabemos, en Turquía que siempre pues es espectacular. Y bueno, el Atlético de Madrid tiene que cerrar ese top 8, que es muy importante. Al final, ahorrarte una eliminatoria en estas instancias de la Champions, cuando sabes que te puede tocar un coco, es muy importante y por dejarte aquí puntos podría ser en lo que acabes cayendo. Entonces, Galatasaray tampoco tiene certificado, aunque sí muy encaminado a su clasificación, pero tampoco estaría de más intentar colarse en ese top 8. Tenemos al árbitro rumano Svan Kovacs, que es un árbitro que otra temporada fue muy over, un árbitro que ya hemos comentado en otras ocasiones que es capaz de sacar muchas cartulinas consecutivas en poco tiempo, cuando el partido se calienta. Y bueno, yo aquí mi estimación para el partido son 4 cartulinas y media. Entonces, toda la línea 4,5 que supere la cuota 2 para mí tiene valor. Yo creo que en las casas de apuestas vemos una cuota 2,10. Creo que tiene valor por lo que hay en juego, por el ambiente, por el tipo de partido también, que muchas veces decimos que cuanto el partido más igualado esté, normalmente vemos más tarjetas. Y ya empiezan las rondas que, bueno, en la penúltima jornada y la última jornada que siempre vemos algún partido que otro más cargado de cartulinas. Es verdad que cuando se acercan esos últimos encuentros, pues la tensión aumenta y la tensión está aumentando. Además, el siguiente rival que tiene el Atlético de Madrid es el Bodo Glimt. Ganándole hoy al Manchester City, se ha puesto con posibilidades de clasificar, así que va a ir al Metropolitano en busca, por supuesto, de robar la victoria. Así que importante que gane el Atlético de Madrid el día de mañana frente al Galatasaray. Nos vamos al otro partido español. Quedan dos a las 9 de la noche. El primero es Slavia de Praga Fútbol Club Barcelona. Sí, aquí el Barcelona es curioso porque es un equipo muy under en España, yo diría quizá el más under de la competición, pero en Europa tiene una media más bien que está en la media alta, ¿no? En cuanto a cartulinas recibidas e incluso en sus partidos en general, también una media pues nada desdeñable. Pero si vamos, por ejemplo, a la temporada pasada, tenemos unos registros bastante más bajos, con lo cual quiere decir que esto ha sido un poco fruto de circunstancias de los partidos que se han dado, al final partidos un poco más apretados o de ida y vuelta o donde el Barcelona pues le ha costado un poquito más y fruto de eso pues ha visto más cartulinas de la cuenta. El Slavia de Praga pues también es un equipo bastante tarjetero, de hecho sobre todo en casa es bastante tarjetero, pero yo creo que aquí precisamente podemos aprovechar que esas medias de los ambos equipos vienen bastante disparadas, porque creo que el Barcelona es muy superior al Slavia de Praga, debería ganar el partido con más o menos solvencia. El árbitro que tenemos es Christopher Cavanagh, el inglés, que podríamos decir que está ahí en la media europea, quizás en Inglaterra sí es un poquito más over, porque allí los árbitros son más under, pero aquí está un poco en la media. Y yo creo que una línea 4,5 para entrar a que hay menos tarjetas, a partir de 1,70 tiene valor, incluso 1,65 si apuramos. O podemos hacer el típico ejemplo de bueno, victoria del equipo grande y menos de 4,5 tarjetas, que también tiene que estar por encima de cuota 2, que son recomendaciones con valor. Y nos vamos al último encuentro de los españoles en el día de mañana en esa Champions, que sería esa Atalanta que se enfrenta al Athletic Club. Pues sí, aquí tenemos al árbitro holandés Danny McKelly, otro que cambió de registro, en este caso de ser árbitro over a árbitro under. De hecho, dejó algún partido en 0 tarjetas esta temporada, esta Champions misma. Y bueno, tenemos el Atalanta, que es un equipo que suele ganar bastante handicaps en cuanto a tarjetas, pero tampoco veo un número muy elevado. Es curioso, porque otras temporadas sí ha sido un equipo de presión alta, de ver más cartulinas o que en sus partidos se produzcan más cartulinas.
pero ya no tanto. Y bueno, yo creo que un Athletic de Bilbao que se tiene que aferrar a sus opciones, sí que puede poner en disputa el partido, pero no veo que haya un número excesivo de tarjetas porque tampoco el Athletic de Bilbao es un equipo excesivamente tarjetero. Es verdad que en la Champions ha visto alguna que otra tarjeta más por la dificultad de los partidos los que ha tenido, pero para mí la línea correcta es 3,5. Todo lo que salga de ahí, pues bueno, sería para entrar a over si es más bajita la línea o a under, ahí estaría el valor. Y luego también, por supuesto, aquí el Athletic favorito a recibir más tarjetas jugando de visitante y teniendo en cuenta que una derrota pues le supondría quedarse fuera prácticamente. Pues suerte a nuestros equipos españoles en Champions League y me voy directamente a la UEFA Europa League, que tenemos dos pedazos de encuentros que van a medir las fuerzas tanto de Real Betis Balompié como del Celta. Recordemos, en esa tabla clasificatoria de la UEFA Europa League, el Betis ahora mismo cuarto, con 4 victorias y 2 empates. El Celta tenemos que bajar al 19º puesto. Y precisamente nos dejamos al Celta, que tiene un enfrentamiento directo frente al Lille, que es precisamente el 20º. Antes, como digo, a las 6:45, el primer partido es ese PAOK Real Betis Balompié. Pues sí, ese partido que tiene el Betis fuera de casa podría certificar el top 8, creo, prácticamente con una victoria, si no incluso en el siguiente partido contra el Feyenoord, con lo cual no creo que vaya a pasar muchísimos apuros. Y bueno, el PAOK sí que tiene una situación un poco más comprometida, tendrá que emplearse a fondo para intentar sacar puntos, porque bueno, aquí el Betis... para mis favoritos son dos equipos que no reciben demasiadas tarjetas, están los dos por debajo de la media de 2 tarjetas recibidas y en sus partidos no hay tantas tarjetas. Sí que es cierto que el árbitro Simone Zocca en el concierto europeo pues tiene unos números bastante elevados en comparación con Italia. En la serie estamos viendo que muestra menos tarjetas que las que está mostrando en Europa y creo que puede ser un buen punto, dos equipos que son under. Si nos sacan una línea 5.0, quizás para entrar al under por esto mismo, porque Zocca es un árbitro que viene con números bastante inflados, pero realmente no es un árbitro over, sino que más bien lo contrario, al menos lo que está demostrando en la Serie A, y creemos que puede parecerse más a lo que viene siendo en el campeonato italiano. Y nos vamos en ese, como digo, enfrentamiento directo entre Celta y Lille. El Celta, de ganar, prácticamente podría certificar ese puesto de play-in de manera matemática, y vamos a ver si optar, es difícil, pero optar al top 8. Celta-Lille. Sí, la verdad que es un partido bastante interesante, los dos con la misma puntuación, los dos también con relativa incertidumbre con respecto a clasificar. Y bueno, aquí tenemos un árbitro que, Aaron Horsmer, que es un árbitro que es bastante regular amonestando. De hecho, en las últimas 2 temporadas tiene una media de 5,25 tarjetas por partido y ha superado la línea de 3,5 tarjetas en todos ellos, con lo cual, teniendo en cuenta que el Celta en los partidos más comprometidos sí que suele ver algunas tarjetas más que en otro tipo de partidos, y que el Lille es un equipo también valiente que va hacia arriba, pues creo que la línea 3,5 podríamos entrar al over, y ya si nos sacan una línea 5 o 5.5, sí estaríamos entrando para el under. Así que partido muy, muy interesante, mucho más que el del Betis, sobre todo para los intereses españoles, porque el Betis lo veo prácticamente con casi total seguridad en ese top 8, y al Celta, pues bueno, quizás puede remarlo, pero todavía tiene que trabajar bastante. Efectivamente, nos queda trabajo por delante y nosotros que estaremos muy atentos al trabajo precisamente de los árbitros. Un abrazo, Espi, hablamos la semana que viene. Otro abrazo enorme para ti, Adrián. Hasta la semana que viene. Con esto acabamos el programa de las apuestas de El Futbolín de la mano de Winamax, recordando siempre apostar con responsabilidad y para mayores de 18 años. ¡Hasta mañana!